de mover así, así, ajá, así. Sí, sí, mejor. Ya se movió a la segunda. Bueno, este es el diagrama que... ¿Sí ven el diagrama? Sí, sí. Ah, perfecto. Ese es el esquema que les decía. Hay una fuerza uniformemente distribuida, eléctrica, que afecta directamente, bueno, atrae a la molécula o partícula que se está estudiando. Sería el campo eléctrico que genera una fuerza electroestática. Y el medio en sí, en este caso el gel de agarosa o poliacrilamida, genera una fuerza de fricción por el efecto de malla que ahorita van a ver. Y en general la carga, a su vez, influye en el buffer, que da una fuerza de retardo electroforético, que es por las cargas que se alteran de los iones en el medio. Y eso repercute indirectamente en el movimiento de la partícula. Aquí está el otro esquema que les decía, la potencia debe ser proporcional al volumen del gel. Y bueno, sí ven el diagrama, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, Sí. que es lo que no sabía. Perdón. Y bueno, como les decía, se usa tanto en proteómica como en la genética para determinar los pesos moleculares. Debido a los grupos fosfato que tiene el esqueleto de los ácidos nucleicos, tienen una negatividad eléctrica, por lo que van a tender hacia el polo positivo. Entonces, como les decía, el gel, cualquiera que se ocupe, ya sea el de poliacrilamida o el gel de agarosa, sirve como una malla. Entonces, las moléculas pequeñas migran con mayor velocidad que aquellas que son más grandes. Y bueno, para la correcta visualización se tiñe con bromuro de tirio, generalmente, que es un intercalante, por lo que se tiene que tener un equipo adecuado para manejar este componente y al final se visualiza con luz ultravioleta. Entonces, bueno, también como parte de la generalidad, aparte de la muestra a estudiar, se tiene una muestra control de la cual ya se sabe el peso molecular exacto y con el cual se va a comparar al final en el diagrama. La velocidad de migración pues depende del tamaño molecular, la concentración del gel y la conformación del ADN que puede estar enrollado, desenrollado, desnaturalizado, etc. Entonces, bueno, este es el bromuro de tirio, su composición química, y aquí vemos cómo se intercala en una cadena. Esta es, digamos, la cubeta estándar o la más común para la electroforesis. En este caso aquí se ve el polo negativo y el polo positivo. Se pone un buffer o con una solución y el gel de agarosa que va justo aquí, y aquí tiene sus cubetitas para poner las muestras. Entonces, en la electroforesis del ADN hay diferentes tipos de modalidades, que pueden ser por gel de agarosa, por gel de poliacrilamida, por campos pulsados, por gradiente desnaturalizante y por capilares. Hay un último que es la electroforesis automatizada, pero bueno, ya eso implica ya no tanto manejo humano. Ahorita les voy a dar una pequeña imagen. En el caso del gel de agarosa, es un polisacárido natural que proviene de las algas. Separa las cadenas de tamaño pequeño, se corre en sentido horizontal, por eso la cubeta es así. Y bueno, el voltaje más o menos se calcula para una muestra que contenga más de 2 kilobases, 5 volts por centímetro de los electrodos. Los centímetros son las distancias entre los electrodos. Y aquí vemos también, como les decía, otro factor que influye es la concentración de agarosa. En este caso, bueno, aquí está en la imagen final, 0.7 a 1.0% y al 1.5%. Como podrán ver, la concentración del gel de agarosa ha influido directamente
en la velocidad con la que se van a mover. Aquí podemos ver que casi no se movieron, por eso esta parte se ve muy luminosa, y en el 0.7% pues logró una distribución, si no más separada, por lo menos un poquito más uniforme. Y aquí está el rango de separación entre las concentraciones de agarrosa y las bases que se estudian. Esta es la fórmula química de la agarrosa y este es el esquema que les decía. Esto sirve al final como una malla que va a retener las moléculas más grandes y va a permitir el paso más veloz de moléculas pequeñas que puedan pasar por estas mallas. Entonces aquí está otra vez, la A es la cubeta. Entonces aquí están sus dos polos. B es donde va el gel de agarrosa como tal. Y C es una como peineta que se hace en el gel para poder pipetear las muestras. Y esta es la imagen final con bromuro de, bueno, ya que está teñida con bromuro de tiria, y nos permite distinguirnos aproximadamente cuántas bases tenemos en una determinada muestra. Esta debe ser el grupo control. Entonces, en el caso de la agarrosa, tenemos, bueno, podemos tener tres patrones de migración, perdón. El ADN lineal, que es altamente teñido, que su movilidad es inversamente proporcional al logaritmo 10 de su peso molecular, es decir, son muy pesadas y suelen estar enrolladas. Las formas circulares, por ejemplo, el ADN de procariontes, migran un poquito más rápido, sobre todo si son plásmidos, y son estos, ¿no? Se forman este patrón que es un poco difuminado. Y Supercoil, no encontré la traducción, disculpen, pero tiene al menos dos topologías diferentes de ADN, es decir, pueden ser circulares o lineares y generan este patrón que no es ni tan brilloso, pero tampoco tan difuminado. La electroforesis con poliacrilamida es útil cuando son ácidos nucleicos de menor tamaño. Se gana un poquito de resolución, es decir, se puede apreciar mejor, corre verticalmente porque evita el contacto con oxígeno. Esto es debido a que la electroforesis por poliacrilamida hace una reacción de polimerización, que es poliacrilamida más bisacrilamida, que es un polímero más estrecho que la agarrosa. Entonces, este sería la forma en la que se prepara bueno, son diferentes métodos de poliacrilamida. Entonces, igual tenemos aquí una cubetita para las muestras y el control, y este sería el medio en el que se va a desenvolver la carga. La carga, obviamente, el polo 1 iría acá, el polo 2 iría acá. Y, pues ya dependiendo de la carga que tengan, van a migrar hacia, bueno, no hacia arriba, pero sí van a quedarse más hacia arriba o van a llegar hasta estratos más bajos. Y esta es bueno, aquí en este caso la figura A es la agarrosa cuando se hierve, porque para preparar la solución de agarrosa, que es se tiene que hervir con una solución buffer. Y al mismo tiempo se prepara la muestra, bueno, se pipitea la muestra con otro buffer, que es un tampón, bueno, buffer tampón de carga, que contiene generalmente azul de bromofenol, sacarosa y ETTA. En el caso de agarrosa, se me había olvidado, perdón, el azul de bromofenol permite que podamos distinguir hacia simple vista, sin necesidad del bromuro de tirio, qué tan avanzada va la muestra. ¿Por qué? Porque al final, si se deja mucho tiempo, la muestra puede llegar a, pues no a caerse como tal, pero sí a estar en la solución buffer y salir del medio de agarrosa. Entonces es un importante colorante o marcador para evitar pérdidas de muestras. Esa es la fórmula del agar otra vez. Y esta es la reacción de polimerización de la poliacrilamida.
Y este sería el visualizador de, eh, del resultado final. Aquí tiene una luz ultravioleta. Obviamente, previo a esto, se tiñó con bromuro de tirio, se coloca en una cubetita o un recipiente el bromuro de tirio y se remoja, bueno, se deja reposar un ratito la, el gel de agar y posteriormente se mete aquí en este sistema de cámara para que haga una imagen de lo que puede ser fluorescente. Otra técnica que también se usa en la electroforesis del ADN es de la de campos pulsados, que trabaja con moléculas más grandes. Bueno, su principio es un medio hexagonal y puede cambiar en al menos tres diferentes direcciones, es decir, hacer un zigzag, como lo vemos acá. La muestra, digamos, haría un zigzag y obviamente a mayor tamaño molecular va a haber una menor movilidad o un cambio de dirección. Entonces, las que vayan más rectas pues son las más pesadas y las que ya estén un poquito en los extremos son las más ligeras. Esto es muy usado en infectología, sobre todo para los cambios en el patrón de restricción de las moléculas y que se genera, bueno, que se relaciona directamente con las mutaciones bacterianas. Entonces, igual aquí pues hay diferentes, bueno, esto es como un sistema de carga que se le puede cambiar en determinado tiempo para que genere el polo A negativo, el polo A positivo, polo B negativo, polo B positivo y así sucesivamente. Otra forma es de electroforesis del ADN, es el gradiente desnaturalizante, que forma un gradiente de urea y formamida, que generalmente desnaturaliza las cadenas de ADN y las convierte en monocatenarias. Entonces, igual, a mayor desnaturalización va a haber una mayor migración electroforética. La desnaturalizante, el gradiente desnaturalizante genera un patrón sigmoide que en la parte superior se tienen las cadenas, bueno, las monocatenarias, y en la parte inferior se tiene la cadena en doble hélice. En este caso no hay no hay múltiples pozos, solamente hay uno, que sería este, y pues se puede detectar mutaciones en genes, porque cualquier cambio en una base o en un codón puede generar un patrón sigmoide muy distinto al que se prevé. Y finalmente, la electroforesis capilar. No encontré una imagen muy buena de esta, pero discúlpenme, pero es un capilar de sílice que detecta concentraciones muy pequeñas. Entonces tiene un sensor que va a dar un electroferograma, que como podrán ver tiene por número de, por número, por letra de base una cierta respuesta. Entonces se usan marcados especiales para hacer este electroferograma y se usa mucho en secuenciaciones. De hecho, el proyecto Genoma Humano se hizo con base en una electroforesis capilar. Y bueno, la última que les decía era esta, que es la electroforesis automatizada, que igual, bueno, combina varios principios. Por ejemplo, el láser detector se usa mucho para la electroforesis capilar, pero en este caso se usa, bueno, parece más bien como un electroforesis en agar, y lo que va a hacer es que a través de un sistema va a ir secuenciando todo esto sin necesidad de estar interpretando los resultados como sería en el caso de agar o algún otro método. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Alguien tiene alguna duda? Gracias, Miguel. Pues sí, miren, ¿sí alguien? ¿No?
Gracias, Miguel Ángel. Fíjese que esta técnica, pues, Gracias, doctor. como comenta Miguel Ángel, les permite hacer identificación de proteínas. Estamos ahorita platicando un poco acerca de ella porque estamos hablando de ácidos nucleicos. Entonces, esta técnica pues también se puede aplicar para hacer electroforesis en ácidos nucleicos, y como verán, como ya bien indicó Miguel Ángel, les va a permitir hacer una separación, ¿no? Para entonces poder hacer la identificación del DNA que se pretende identificar, o el que se pretendió amplificar en la reacción en cadena de la polimerasa. Esta sería la técnica que sigue a hacer una reacción en cadena polimerasa. Entonces, obtienen la muestra, hacen extracción de ADN, amplificación y amplificación mediante PCR, y se pasa ahí a la reacción, a la técnica de electroforesis, que les va a permitir separar fragmentos de diferentes tamaños de DNA. Por eso Miguel Ángel les comentaba que se usaban marcadores de peso molecular, que serían como decía él, las muestras conocidas. Cuando se prepara el gel y se ponen las muestras, se ponen marcadores de peso molecular que les van a permitir saber, o sea, ya les están dando un peso específico, ustedes ya saben cuál es, y en base a eso hacer la identificación en el gel de las moléculas que se separaron, ¿no? Porque al final de cuentas, como Miguel Ángel les comentó, les va a permitir hacer una migración de acuerdo a su peso molecular y de acuerdo a su carga de de estos fragmentos de ácido nucleico. Les recuerdo que estoy hablando de ácidos nucleicos porque es lo que corresponde al tema, pero si bien también se puede hacer una electroforesis para proteínas o electroforesis para proteínas, que en el caso de la proteómica es una herramienta muy importante, ¿no? Y hay muchas variantes de electroforesis, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de proteínas, pues ahí, de acuerdo a las características de las proteínas, pues se pueden hacer variaciones de electroforesis que les van a hacer una separación mucho más eficiente y específica de acuerdo a las características de las proteínas que ya conocen, ¿no? En este caso, de la electroforesis para ácidos nucleicos, pues sería el paso que sigue a la reacción en cadena de la polimerasa, y además hasta les va a permitir tomar fotografías de su gel con el equipo que Miguel Ángel al final, antes de, en las últimas imágenes de equipos, presentó un transiluminador, que sería ya la parte que les va a permitir revelar el gel y hasta tomarle la fotografía al gel. Por eso en los artículos, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o alguna vez va a tener que leer algo acerca de ello, ya les van a presentar los geles, ¿no? En una fotografía del gel donde les están mostrando la separación de los fragmentos de DNA, y se puede tomar primero, se marca con bromuro de tidio, y luego esto les va a permitir tomar la fotografía con el transiluminador para pues, ya tener su gel listo y poderlo observar y hacer la comparación y obviamente la identificación de los fragmentos de DNA que se pretendían o que se deseaban identificar en la muestra. Entonces, si ven, es bastante laborioso. Y gracias, Miguel Ángel. Era después de Miguel Ángel. Aquí lo anoté, permítanme. Andrea, con Andrea. vectores de clonación. Sí, por favor, sí, ya la encontré. ¿Quién primero, Andrea o Víctor? Creo que es Wendy o Andrea, ¿no? Porque a Wendy le tocaban enzimas de restricción. Es Andrea y Elizabeth, ¿no? No, Andrea Elizabeth es la compañera Andrea. No, es Y que tengo aparte otra. No, Wendy. ya, no. Es que tengo otra Elizabeth que le tocó la Another Blot. La que va a hablar de enzimas de restricción es Wendy, y Andrea de vectores de clonación.
Así es. ¿Están o no están? Pues Andrea me pidió que proyectara sus diapositivas, entonces las proyecto en la que se prepara. Sí, por favor. De todos modos, al rato les voy a poner unos videitos de las técnicas, para que los vean. Y ya ok, ya para que les quede un poco más claro. ¿Ya logran ver mi pantalla? Sí, gracias. Sí, Lili. Ok. Buenos días, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre los vectores de clonación. Mm, Los vectores de clonación son secuencias de ADN que transfieren y replican fragmentos de ADN. Estos están insertados mediante técnicas de ADN recombinante. Para que sirvan estos vectores, una molécula debe ser capaz de replicarse junto con el fragmento de ADN. También tiene que tener secuencias de reconocimiento que permitan al fragmento de ADN a clonar. La clonación o clonación molecular es la introducción de un fragmento de ADN llamado inserto dentro de la molécula de ADN vector. El resultado es la obtención de millones de copias de una molécula recombinante o clon molecular. La siguiente, por favor. Los vectores se definen como moléculas de ADN de doble cadena, que tienen una capacidad de albergar un fragmento de DNA exógeno. Los tres componentes esenciales de un vector de clonación son un origen de replicación, que es una secuencia de ADN en el vector que provee un sitio único de reconocimiento a las proteínas que indican el sitio de inicio de la replicación. Como segundo, un gen marcador fácilmente seleccionable. Es un gen que confiere resistencia a un antibiótico o genera un fenotipo particular con la cual puede seleccionarse la célula que se incorpora al vector. Como número 3, al menos un sitio único de restricción. Este contiene sitios únicos de reconocimiento para enzimas de restricción, con una amplia gama de posibilidades de insertar cualquier fragmento. La siguiente, por favor. Los tipos de vectores de clonación más utilizados derivan del genoma viral o de plásmidos bacterianos, los cuales son los plásmidos, los derivados de bacteriófagos, los cósmidos, los plasmidos y los cromosomas artificiales. La siguiente, por favor. Los plásmidos son moléculas de ADN circular de doble cadena extracromosómicas. Están presentes en las bacterias y poseen propiedades muy útiles como vectores de clonación, las cuales son, serían pequeño tamaño que permite mayor facilidad de aislamiento y manipulación. También son circulares, lo que hace que el ADN sea más estable durante su aislamiento químico. Su replicación transcurre independientemente del ADN nuclear en la célula bacteriana. Existen múltiples copias en la célula dependiendo del plásmido y de la especie hospedadora. Puede haber de varias a numerosas copias. La presencia de genes de resistencia a los antibióticos, también que actúan como marcadores seleccionables, que facilitan la detección y selección de los clones que los contienen. El tamaño de los insertos que se pueden clonar pueden ser considerables, sin embargo, si son mayores de 10 kilobases, el plásmido se hace generalmente inestable, aunque en el ambiente natural los plásmidos conjugativos generalmente se transfieren por contacto célula-célula. Los plásmidos vectores de clonación generalmente han sido modificados a fin de evitar su transferencia por
por conjugación y así lograr su contención biológica. En los laboratorios es posible realizar la transferencia a las células por transformación, utilizando choque de calor o por electroporación. Los primeros plasmidos utilizados como vectores de clonación existían antes de forma natural. El plásmido PBR322 constituye una generación posterior de vectores construidos in vitro. En este plásmido, el sitio de restricción de BAMH1 está dentro del gen de resistencia a la tetraciclina y el sitio para PST1 está dentro del gen de resistencia a la ampicilina. Si se inserta un trozo de un ADN en uno de estos sitios, la resistencia al antibiótico conferida por el gen que contiene este sitio se pierde o también se puede llamar inactivación por inserción. Cuando PBR322 es dirigido con BAMH1 y se liga a un ADN, y luego se aíslan los genes transformados, aquellos transformantes que posean resistencia a la tetraciclina y ampicilina no portan ningún ADN clonado. Aquellas células que continúan siendo resistentes a la ampicilina, pero sensibles a la tetraciclina, contienen el plásmido con el fragmento de ADN clonado. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de los bacteriófagos. Estos son virus que infectan a bacterias y se comportan como parásitos intracelulares obligados, que se multiplican usando la maquinaria de las bacterias. Para que sea un vector, el bacteriófago se modifica genéticamente, añadiendo sitios de restricción específica. El bacteriófago lambda es el más utilizado. El fago tiene un mapa genético complejo. Se conoce la secuencia completa de sus 48.502 pares de nucleótidos y la función de sus genes. El tercio central del cromosoma contiene genes que son requeridos para la lisogenia o estado integrado, pero no para el ciclo lítico, que es o ciclo productivo de nuevas partículas virales. Esa parte central, de aproximadamente 15 kilobases del cromosoma, puede ser cortada por enzimas de restricción y sustituida por un fragmento de ADN foráneo. Las moléculas resultantes de ADN recombinante puede ser empaquetada en las cabezas del fago in vitro. Las partículas del fago pueden inyectar el ADN recombinante en E. coli, que se replica produciendo colonias bacterianas que contienen los fragmentos a clonar. Este es un vector de clonación particularmente útil porque se conoce su estructura y también secuencia y funcionamiento. Puede también insertar mayor cantidad de ADN que la mayoría de los plásmidos más o menos entre 10 y 20 kilobases. El ADN puede ser eficientemente empaquetado in vitro dentro de las partículas del fago. Las partículas del fago son mucho más eficientes en la infección de las células hospedadoras que la transformación. El fago M3 es un fago filamentoso que contiene ADN monocatenario y se replica sin matar a su hospedador. Para poder utilizarlo como vector de clonación es necesario disponer de una forma bicatenaria, y ya que las enzimas de restricción solo trabajan sobre ADN de doble cadena. El ADN bicatenario de M13 puede obtenerse de células infectadas, donde se encuentra en forma replicativa bicatenaria. La mayor parte del genoma del tipo silvestre contiene información genética esencial para la replicación. Existe una pequeña región llamada secuencia intergénica que puede ser utilizada como sitio de clonación. Es posible clonar ADN de longitudes variables hasta 5 kilobases, sin afectar la viabilidad del fago. El ADN monocatenario de M13 y de sus vectores derivados ha sido extremadamente útil para secuenciar el ADN.
Tanto en el fago como en M13 se ha insertado un fragmento funcional de LAC-Z, el gen de coli que codifica para la enzima beta-galactosidasa, que es utilizado como gen marcador. En el inicio de este gen se ha insertado un sitio múltiple de clonación. Por lo tanto, los fragmentos de ADN clonados en el polylinker interrumpen el gen LAC-Z y anulan la actividad de la beta-galactosidasa. Cuando esta enzima hidroliza un compuesto químico denominado X-gal, se libera un colorante azul relativamente insoluble. El X-gal se incorpora al medio de cultivo en placa de Petri, donde crecerán las células hospedadoras del ADN recombinante. Si el ADN clonado se insertó en el polylinker y desactivó la beta-galactosidasa, no se producirá pigmento azul y las células formarán colonias que se verán blancas en la placa de Petri. En caso contrario, las colonias de las células hospedadoras se verán de color azul. La siguiente, por favor. Los cósmidos son vectores híbridos que combinan las bacterias ventajosas de los plásmidos bacterianos y el fago lambda. El sitio COS es reconocido por el sistema de empaquetamiento de ADN de lambda. Se hace cortes escalonados que originan los extremos cohesivos complementarios en el cromosoma madura del fago. Poseen la habilidad del plásmido para replicarse autónomamente en las células de coli y la capacidad de empaquetamiento in vitro del cromosoma de lambda. Contienen el origen de replicación y los genes de resistencia a los antibióticos de su plásmido parental. La principal ventaja de los cósmidos como vectores es su habilidad para insertar fragmentos de ADN de 35 a 45 kilobases. La siguiente, por favor. Los plasmidos son vectores que combinan las características de un fago filamentoso y un plásmido que sería en ese caso el PBR323 y contiene tanto el origen de replicación del fago como del plásmido. Normalmente la replicación depende del plásmido, pero cuando una célula que contiene un plásmido se infecta por un fago de tipo silvestre, el origen del fago es responsable de la replicación y se generan copias monocatenarias. Este ADN monocatenario es empaquetado en viriones y puede aislarse fácilmente y ser utilizado para secuenciar. Habitualmente, los plásmidos pueden transportar de forma estable un fragmento de ADN clonado que sea mayor que un vector típico de grado de M13. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, tenemos los cromosomas artificiales. Estos vectores se desarrollaron con el objetivo de clonar grandes segmentos de cromosomas eucarióticos. En la preparación de mapas físicos de genomas se utilizan vectores como los cósmidos. Los YAG son cromosomas artificiales de levadura. Los YAG son mini cromosomas de levadura creados por la ingeniería genética, que pueden contener insertos de ADN de 200 a 500 kilobases y contienen un origen de replicación y un centrómero de levadura. También dos telómeros en los extremos del cromosoma, un marcador seleccionable y un sitio múltiple de clonación. Los BAC son cromosomas artificiales de bacterias. Los BAC se basan en el plásmido ADP de 7 kilobases de E. coli y pueden llevar insertos de 300 kilobases, aunque el promedio es de 100 kilobases. Y los PAC son cromosomas artificiales basados en el fago P1. Su existencia de clonación es por el bacteriófago P1. Su replicación de clones es una sola copia por célula.
son equivalentes, aunque los BAC y los PAC aceptan fragmentos menores que los YAC. También tienen algunas ventajas, las cuales son menos complejos y por lo tanto más fáciles de construir. Pueden ampliarse en bacterias y manipularse con la tecnología básica en los plásmidos bacterianos. Contienen menor cantidad de insertos híbridos o insertos compuestos por dos o más fragmentos no contiguos en el genoma que los YAC. Estos insertos híbridos pueden entorpecer los intentos de ordenar los clones. Por estos motivos, los BAC han reemplazado a los YAC como vectores en la construcción de mapas físicos de cromosomas enteros. Estos vectores simplifican mucho el proceso de secuenciación, ya que a un organismos simples como el nematodo, que se llama, se me olvidó, se llama, se llamaba Caenorhabditis elegans, posee enormes cantidades de ADN. En este caso se necesitan 2.500 cósmidos para contener el genoma completo. Los YAC pueden aceptar una megabase, por lo que el proceso se simplifica. Y en conclusión, los vectores de clonación nos ayudan a obtener segmentos de ADN idénticos. Estos se tienen que llevar a cabo con específicas enzimas utilizadas en la tecnología del ADN recombinante. Es una forma fácil de conocer e investigar los procesos y la molécula de ADN, que nos ha permitido la identificación de genes implicados en muchos procesos biológicos. En general, el resultado es una amplificación selectiva de un gen o fragmento de ADN particular. Y eso sería todo. Gracias. Andrea, no, ¿verdad? Sí, tú eres Andrea. Sí, doctora. ¿Cuál sería la utilidad? ¿Cuándo vamos a utilizar o cuándo se va a utilizar más bien? Porque ustedes no lo harán, no será de su trabajo habitual, pero ¿cuándo es necesario emplear estos vectores de clonación? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué se utilizan estos vectores de clonación? Sí, ya vimos que tienen tienen que autorreplicarse, que tienen que admitir, uno de los vectores de clonación que mencionaste admite un determinado número de pares de bases, no pueden meter muchos porque no va a ser eficiente, pero ¿cuál es la finalidad de emplear este tipo de herramientas moleculares? Sí, Lili, por favor. Pues podría ser sobre todo para almacenar pues las secuencias, pero para obtener grandes cantidades de ADN que se encuentra pues en la molécula recombinante. ¿Alguien más? ¿Qué ocurre si ven, se diseña un vector de clonación, ya Andrea platicó acerca de varios, ¿no? Desde el que es natural como el plásmido, que normalmente forma parte de la información genética de las bacterias, y de cómo se puede modificar ese plásmido para poner obviamente un antibiótico que le permita como un marcador, que funciona como un marcador cuando ya se hizo la clonación.
pero pues va desde plásmido hasta cósmidos, hasta moléculas que admiten insertos mucho más grandes. ¿Cuál es la función de este vector de clonación? ¿A dónde va a ir y qué va a hacer? Si ven, el vector de clonación ya tiene ciertas características, pero eso es lo que le va a permitir, pues obviamente a los que diseñan un experimento, seleccionar qué vector de clonación van a utilizar para poner o para modificarlo y entonces meterle una secuencia que sería un inserto. O sea, es una secuencia de ADN que va a funcionar como un inserto. Esa secuencia de ADN, ¿a dónde va a ir? ¿Cuál es la finalidad? Ese inserto se mete en el vector y este vector, ¿a dónde va? Ese vector va a ir a una célula a la que pretenden modificar. Al final de cuentas, lo que se va a realizar es una transformación en una línea celular, ¿no? Van a meter o van a insertar esa información genética contenida en el inserto en la célula, que sería en este caso una célula huésped. El vector, pues su nombre lo dice, es el que va a llevar ese inserto o esa secuencia que pretenden introducir en la célula huésped para conducir a un proceso de transformación celular, ¿no? O para tener un clon, una molécula o una línea celular clonada, ¿no? Y en esta línea celular clonada, lo que van a hacer es amplificar y van a además identificar que ese inserto que originalmente se puso o se insertó en el vector está introducido en la célula que va a funcionar como la célula huésped, la que va a recibir esta información y la que va en un momento dado a ser transformada. ¿No? Si ven esto es la base de lo que se conocería o lo que se conoce como la tecnología del DNA recombinante. Gracias a estas tecnologías y ya su compañera Elizabeth, que ahorita nos va a dar tiempo de escucharla, va a platicar un poco acerca de las enzimas de restricción. O sea, si ven estas herramientas moleculares lo que van a permitir es, primero, pues seleccionar, recordando que ya se tienen bancos de información genética, se puede seleccionar la información genética que se pretende utilizar en el inserto, se puede obtener esa información genética de una célula original utilizando enzimas de restricción. Ya su compañera les va a platicar un poco acerca de estas herramientas moleculares que al final, como en el caso del plásmido o en el caso de las enzimas de restricción, pues son elementos naturales. Normalmente están en una bacteria. En las bacterias normalmente van a encontrar plásmidos y enzimas de restricción, que cuando se descubrió cuál es su función y lo que se puede realizar con ellas, pues obviamente pues se tomaron como herramientas moleculares para hacer diseños, ¿no? Para poder primero cortar una secuencia de interés, realizarla o utilizarla como un inserto, introducirla o primero preparar el vector de clonación y asegurarse que haya una ligación entre el vector de clonación y el inserto. Y luego, una vez que ya se preparó de manera eficiente el vector de clonación, se va a poner con las células que se van a utilizar o que se van a modificar, y una vez que esto ocurre, van a observar el fenómeno de transformación celular. Por eso generalmente su compañera habló de un marcador en el vector de clonación que les va a permitir identificar que ese vector de clonación ya insertó la información que se pretendía de manera eficiente en la célula huésped para entonces poder tener una célula modificada o una célula o colonias celulares con la información que se pretendía introducir en ellas mediante el vector de clonación.
Entonces mañana continuamos, por favor. Entonces mañana vemos las enzimas de restricción y ya vemos hibridación, por favor. Entonces nos vemos mañana. Sí, doctora, hasta mañana. Cuídese mucho. Hasta luego. Hasta mañana, doctora. Excelente tarde. Hasta mañana. Sí, doctora.